La música china tiene una historia que se remonta a más de 3000 años, considerada una de las tradiciones musicales más antiguas del mundo. Sus raíces se entrelazan con la filosofía, cosmología y organización social de sus primeras etapas. Los hallazgos arqueológicos muestran instrumentos como campanas de bronce, biaoshan, flautas de hueso y tambores que datan de hace miles de años. Durante la dinastía Zhou, la música se hizo, la cual existía un sistema de rituales Li y músicas Yue, que regulaba ceremonias de la corte y se creó el Yefu, una oficina imperial dedicada a recopilar y organizar canciones populares. Se consideraba la música una herramienta de armonía social y educación moral, lo que llevó a la música cortesana y ayúes se desarrollaran con fines rituales y éticos. El taoísmo, en cambio, influyó en una música más contemplativa, ligada a la naturaleza y al equilibrio interior. Presenta en instrumentos como el Wing, uno de los instrumentos más antiguos y venerados de los que hay presente. Desde épocas tempranas se desarrolló un sistema pentatónico, 5 notas, Gong, Chang, Yue, Shi y Yu, base de gran parte de la música tradicional, junto con teorías sobre la relación entre los tonos musicales, los elementos cósmicos y los 5 elementos, y las estaciones. Durante la dinastía Han, la ruta de la seda trajo instrumentos y estilos de Asia Central, India, Persia, enriqueciendo el repertorio como instrumentos como la pipa, laúd de cuerda. La música de corte de China era la música oficial de los emperadores. Se interpretaba en ceremonias religiosas, actos políticos, sacrificio de los antepasados y celebraciones importantes. Su objetivo era representar el orden, la armonía y el poder del imperio. Estuvo muy influenciada por las ideas filosóficas. Confucio, quien consideraba que la música ayudaba a mantener el equilibrio y la buena conducta de la sociedad. Tenía un ritmo lento, solemne y ceremonial. Se utilizaba instrumentos de cuerda, viento y percusión. Acompañaba danzas rituales y ceremonias oficiales. Solo podía ser interpretado por la corte imperial y templos importantes. Los principales instrumentos que se utilizaban eran el guqin, sucheng, sitar y pipa, biashong. La música folclórica de China es la música tradicional del pueblo. Se han transmitido en generaciones y refleja la vida diaria y las costumbres y las tradiciones de las distintas religiones del país. Debido a la gran diversidad de China, existen muchos estilos diferentes de música folclórica. Sus canciones hablan de amor, la familia, el trabajo, la naturaleza y las leyendas. Se interpreta por tanto como instrumentos como canto y danza. La música de la corte era interpretada para el emperador y la nobleza, mientras que la música folclórica era interpretada por el pueblo. La música de la corte se utilizaba para ceremonias, rituales y rituales oficiales. Tenían un estilo solemne y refinado. Seguía reglas estrictas de interpretación. Representaba el poder y la armonía del imperio, mientras que la música folclórica se utilizaba en fiestas, bodas y celebraciones variadas. Tiene un estilo alegre y variado. Es más libre y cabían según las religiones. Reflejaba la vida cotidiana y tradicional de los pueblos populares. Para los antiguos chinos, la música tenía un origen divino y estaba conectada directamente con las leyes de la naturaleza. La música tradicional china se basa casi siempre en la escala pentatónica. Cada una de estas notas no era solo un sonido, también estaba unida a un elemento de la naturaleza, un color o una parte del cuerpo según la teoría de los 5 elementos.
La música en China era tan importante para su cultura que los emperadores crearon la oficina de música, denominada Yuefu. Durante la dinastía Han, su trabajo, además de componer, era viajar por todo el imperio para poder obtener las canciones del pueblo, para saber si la gente estaba feliz o si había descontento con el gobierno del imperio. Se decía que si las canciones más populares eran tristes o caóticas, se creía que el emperador estaba perdiendo el mandato del cielo. En la dinastía Zhou, los antiguos chinos inventaron un método matemático llamado Sanfeng Zhunie, que era la división en 3 partes, la suma o la resta de una nota musical. Para hacerlo, usaban tubos de bambú cortados con medidas exactas y calculaban el sonido que sonara a través de ellos. La música china tiene entre más de 3.000 años de historia, aunque algunos arqueólogos creen que sus orígenes son mucho más antiguos. Desde tiempos remotos, los chinos utilizaban la música no solo para entretenerse, sino para realizar ceremonias religiosas, honrar a sus antepasados y celebrar festividades y expresar sus sentimientos. Los antiguos chinos pensaban que la música ayudaba a mantener la paz, el orden y la armonía entre las personas y la naturaleza. Por esa razón, la creación de instrumentos musicales fue muy importante para el desarrollo de su cultura. Uno de los instrumentos más antiguos y representativos es el guqin. Guqin es un instrumento de cuerda con 7 cuerdas que se toca colocando el instrumento sobre una mesa o sobre las piernas. Produce un sonido muy suave, tranquilo y relajante. Durante muchos siglos fue considerado el instrumento de los sabios y de los estudiosos. Incluso se dice que Confucio disfrutaba tocar el guqin, porque pensaba que la música ayudaba a desarrollar el carácter y la sabiduría. Otro instrumento muy importante es el guzheng. Guzheng es un instrumento de cuerda, pero tiene muchas más cuerdas, generalmente entre 21 y 25. Se toca con pequeños plectros colocados en los dedos. Su sonido es brillante, elegante y muy expresivo. Aunque el guzheng apareció después del guqin, se convirtió en uno de los instrumentos más populares de China y todavía hoy se utiliza en conciertos y presentaciones de música tradicional. Entre los instrumentos de viento destaca el dizi. El dizi es una flauta hecha de bambú y es uno de los instrumentos más antiguos del país. Tiene una característica especial. Posee una fina membrana que hace vibrar el aire y le da un sonido claro, alegre y muy diferente al de otras flautas. El dizi era utilizado tanto en las ceremonias como en celebraciones populares y sigue siendo muy apreciado en la actualidad. También encontramos el xiao. El xiao es una flauta vertical de bambú con un sonido mucho más suave y profundo que el dizi. Se utiliza para interpretar melodías tranquilas y meditativas relacionadas con la naturaleza y la reflexión. Muchas composiciones tradicionales buscaban transmitir calma y serenidad mediante este instrumento. Otro instrumento muy antiguo es el dian-song. El dian-song se trata de un conjunto de campanas de bronce de diferentes tamaños, suspendidas en una estructura de madera. Cada campana producía una nota distinta, permitiendo interpretar melodías completas. Estas campanas eran utilizadas principalmente en ceremonias religiosas y en los actos de la corte imperial. Los arqueólogos han encontrado conjuntos de dian-song con más de 2.000 años de antigüedad, demostrando el gran conocimiento musical que poseían los antiguos chinos. En la antigua China también existían instrumentos de percusión como los tambores, los gongs y las piedras sonoras. Estos instrumentos marcaban el ritmo en ceremonias
festivales y desfiles. Los tambores representaban fuerza y energía, mientras que los gongs anunciaban acontecimientos importantes, ayudaban a coordinar las ceremonias. Muchos de estos instrumentos continúan utilizándose en la actualidad. Forman parte de orquestas tradicionales, espectáculos culturales y celebraciones importantes. Además, son considerados un valioso patrimonio cultural porque representan la historia, las creencias y la identidad del pueblo chino. Según el sistema, estos se agrupaban por un sistema de 8 sonidos, basados según su fabricación, como lo son el metal, ya que este tenía una percusión de un sonido grave y resonante. También la piedra, que era igual, solo que su tono era más claro y armónico. La seda tenía un estilo de cuerda, que era un sonido suave y melancólico. El del bambú utilizaba viento. Este era un sonido ligero y ágil. La calabaza, que era también igual que el bambú, tenía un estilo de viento, creaba armonías completas. Y la de arcilla también era de viento, con un tono profundo y evocador. A diferencia que de la arcilla y calabaza, el de piel y madera eran de percusión. Uno tenía el marcar el ritmo con la fuerza y el otro era con sonidos secos para llevar al compás. Esta clasificación refleja la visión de armonía con la naturaleza en la que se caracterizaba la cultura de la antigua China. Muchas gracias.